tiempo demostró que Abelardo de la Espriella entendió mejor que nadie el show de la democracia. Entonces, que tomemos ese camino, más aún en un país como Colombia, que es profundamente conservador, que cree profundamente en sus valores y que además ha visto las consecuencias de darle el poder a la izquierda, una izquierda que se ha aliado con los criminales, pues era un movimiento esperable y necesario. Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Carnero Molesto. Yo soy Nelson. El día de hoy va a reaccionar a un periodista argentino que se refiere a las elecciones en Colombia y cómo la extrema derecha, según el título, está ganando bastante terreno en la región. Entonces veamos qué dice. Saben que Colombia gobierna el presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro fue un presidente muy controvertido, naturalmente, que sucedió a una secuencia de presidentes, tres, vamos a llamar no soy un experto en la materia, por supuesto, pero es fácil esto, del uribismo, ¿no es cierto? Álvaro Uribe, el presidente Santos y el presidente Duque, ¿no? No es del todo cierto lo que está diciendo, porque aunque sí es cierto que hubo una presidencia, 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe y 2 periodos presidenciales de Juan Manuel Santos y un periodo presidencial de Iván Duque, al llegar a la presidencia Juan Manuel Santos rápidamente se desvinculó del liderazgo y las políticas de Álvaro Uribe Vélez. Tanto es así que en la reelección de Juan Manuel Santos, el candidato contra el que compitió fue precisamente un candidato del partido de Álvaro Uribe, y tanto es así que los principales opositores al plebiscito para el acuerdo de paz con las FARC, los principales opositores fueron también uribistas, que ganaron finalmente ese plebiscito con el no, pero al final Juan Manuel Santos de forma unilateral decidió llevar a cabo dicho acuerdo de paz que ha tenido en estos 10 años una gran oposición por parte del uribismo y en general de la derecha, debido a que los resultados evidentes han sido que pues no ha habido efectividad y que, contrario a lo que se decía inicialmente, que supuestamente se iba a acabar el conflicto, que supuestamente entrábamos en un periodo de paz, en un periodo de armonía, la realidad ha sido lo contrario, y más aún con la llegada de Gustavo Petro, que ha intensificado los defectos de este acuerdo de paz y que ha generado que la criminalidad y el terrorismo haya incrementado como hace años no se veía. Entonces decir que han sido prácticamente 20 años de gobierno uribista pues no es acertado para nada. Ese sistema político que controló Colombia por mucho tiempo colapsó, como colapsó en la Argentina el kirchnerismo y el macrismo, como colapsó en Chile, digamos, un colapso, ¿no es cierto? Y es un poco exagerado realmente decir que colapsó. Pareciera casi como si estuviera haciendo un paralelismo entre lo que es el uribismo y lo que es de pronto una dictadura, cuando realmente no es el caso. Pero como empieza con esta idea inicial de que supuestamente el uribismo ha gobernado con 3 presidentes los últimos 20 años, pues es fácil sacar esa conclusión, aunque sea una conclusión errónea. Comenzando con lo que mencionaba anteriormente, el gobierno o los gobiernos, ambos gobiernos de Juan Manuel Santos, pues no iban realmente en la línea del uribismo, sino que iba por otro lado completamente. No obstante, sí es una narrativa que la izquierda de alguna forma ha intentado imponer en el país, diciendo que el uribismo ha gobernado antes de la llegada de Petro prácticamente todo el siglo, aunque no sea cierto, pero es el relato que intentan imponer para justificar el supuesto cambio y para justificar todo lo que hay alrededor de Gustavo Petro, de que nunca gobernaba la izquierda, aunque mucho de lo que hizo Juan Manuel Santos sea completamente defendido por la izquierda y completamente atacado por la derecha en el país. Y de ese colapso derivó el muy controvertido presidente de Colombia, ¿no es cierto? Y ayer se han celebrado elecciones presidenciales, el presidente Petro me refiero, ¿no? Y había muchos candidatos, había 3 candidatos importantes, ¿no? Uno de ellos se llama Iván Cepeda, un hombre de 62 años, filósofo, militante hasta no hace mucho, digamos, del comunismo, una especie de cosa rara en el mundo de hoy, por supuesto cercano al presidente Gustavo Petro. Segundo candidato, el señor de la Espriella, Abelardo de la Espriella, un empresario muy controvertido, abogado, fue abogado de, por ejemplo, Alex Saab, ¿no? Uno de los personajes más tortuosos del madurismo. Un tipo joven, 40 y pico de años, sin experiencia en el sector público, 48 años, abogado, empresario, un poco imitador hasta físicamente de Nayib Bukele, con un discurso similar, admirador del presidente Trump y por supuesto de nuestro presidente argentino Javier Milei, ¿no? Y lo interesante del caso de este señor, que es quien ganó la elección, aunque tiene que ir a segunda vuelta, es su sentido del espectáculo. Por eso decía que esta elección de Colombia confirma la noción de la relación entre la política y el espectáculo. Y cuanto más loco el espectáculo, más espectacular aparentemente
es, ¿no? Y más éxito produce. Por ejemplo, el tipo en la campaña llegó a contar que de niño le divertía poner petardos en los gatitos, ¿no? En los gatitos, ¿no? Y detonar los petardos para ver cómo los gatitos se explotaban en el aire despanzurrados. Bueno, así son las campañas de hoy, ¿no es cierto? Bueno. Sobre ese punto es algo bastante macabro que contó Abelardo de la Espriella y que posteriormente ha salido a aclarar de que fue, digamos que algo medio en tono humorístico que se lo dijo en ese momento al presentador que era de Suso's Show, que supuestamente por ser Suso animalista quería incomodarlo en la entrevista diciendo algo por el estilo, ¿no? Que había hecho lo que narra acá el periodista. Sin embargo, pues es algo que obviamente yo no puedo saber. Puede que lo haya hecho, puede que no. Así él aclare que no lo hizo, pero el comentario lo hizo. Claramente no lo puedo defender, pues porque no estaba yo en ese momento con él como para decir lo hizo o no lo hizo. Lo que sí es cierto y puedo mencionar es esta relación que existe entre la democracia y el espectáculo y que es una realidad. Y me parece que es el camino lógico de la democracia. A veces la gente lo ve como si fuera una desviación negativa que ha tenido recientemente el sistema democrático tanto en Colombia como a nivel mundial, porque es una realidad que se ha repetido constantemente de ser cada vez más espectacular, de intentar cada vez más llamar la atención, pero como digo es la evolución natural de la democracia. Finalmente la democracia es un espectáculo, es prácticamente como un reality show, es comparar dos personajes diferentes o bueno, inicialmente muchos personajes diferentes y el público es el que tiene que elegirlos, el público tiene que definir qué personaje lo convence más, qué personaje le parece más creíble, qué personaje le parece más llamativo, quién cree la población que puede realmente llevar adelante los proyectos que está proponiendo en pantalla, que está proponiendo en el papel, que está proponiendo ante un público que tiene que elegirlo. Obviamente la única forma efectiva de hacer esto es a través del espectáculo, por eso Donald Trump ganó la presidencia en Estados Unidos. No fue únicamente lo que decía, sino la forma precisa en que lo hacía y además la estrategia que utilizaba a partir de entender un público en general que lo había seguido por muchos años en la televisión y en sus diferentes aspiraciones empresariales. Entonces es un punto muy importante a entender. Lo más relevante en una campaña presidencial es tratarse de vender de la mejor manera. El candidato político no es más que un producto que tiene que presentarse de la forma adecuada, porque finalmente son los ciudadanos de alguna forma los que lo van a comprar de forma figurada, pero lo compran a través del voto. Es el voto lo que le da sentido a la puesta en escena que hacen desde la estrategia. Y Abelardo de la Espriella sin duda ha sido el candidato más capaz y más apto de entender a la población colombiana. Por eso cada vez crece más y más en la intención de voto y por eso ganó la primera vuelta, a pesar de que todo el mundo decía y todas las encuestas decían de que pasaba, pero pasaba de segundo. Y meses antes incluso algunos insinuaban que ni siquiera pasaría a segunda vuelta. El tiempo demostró que estaban completamente equivocados y el tiempo demostró que Abelardo de la Espriella entendió mejor que nadie el show de la democracia. Yo no puedo entender mucho cuál sería la diversión, pero y en caso de haberlo hecho, debe haberlo ocultado. Pero esta clase de comportamientos o de ideas, como la de Milei con el libro de Murphy, digamos, o de delirio, digamos, que se vuelve una especie de espectáculo provocador, evidentemente funciona, ¿no? También hay que decir, porque esa entrevista que él hace mención fue hace varios años, 5 o 10 años, no fue algo reciente, no fue algo que Abelardo dijera para llamar la atención del público para que votaran por él. Entonces son cuestiones diferentes, ¿no? Creo que él interpreta que de pronto ayer Abelardo hizo una entrevista diciendo que había explotado unos gatos cuando no es así. Y como digo, él ha dicho que no fue cierto, que el mensaje era en tono de broma y que no fue real. No lo sabemos, nadie lo puede saber, pero no fue para ganar votación. No hace parte de ese espectáculo electoral de la democracia, son cuestiones aparte. Entre los votos de la Espriella y los votos de la señora Valencia, vencerían en la segunda vuelta al candidato Cepeda. Y lo importante del caso, más allá de la idea que hay detrás de esto, que es el espectáculo delirante como forma de la política, la compulsión está entre extremos, ¿no? Es el hecho de que América Latina en su conjunto se ha girado radicalmente a la derecha, ¿no? Argentina, Chile, bueno, Venezuela ahora, con la intervención del trumpismo, gran parte de Centroamérica, sacando Nicaragua, Bukele,
Ahora Perú, que tiene segunda vuelta la semana próxima, donde se supone que va a imponerse la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. O sea que prácticamente toda la región, Milei, Kast, etcétera, quedaría gobernada por partidos afines, cosa que es un tema, ¿no? Y hay que ver qué pasa con Brasil, que tiene elecciones a fin de año, donde compiten dos candidatos con muchos problemas, ¿no? El presidente Lula y el hijo de Bolsonaro, que está acá con problemas de corrupción, y Lula, que está con todo tipo de problemas también, ¿no es cierto? Así que habrá que ver entonces ahora si se confirma el triunfo de segunda vuelta de Abelardo de la Espriella, el explotador de gatitos con petardos, ¿no? Que se jacta de sus millones. Es un político espectáculo, ¿no es cierto? De confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori en Perú el próximo fin de semana, de confirmarse el triunfo de la Espriella en Colombia, gran parte de la región quedarían bajo el mismo signo político, ¿no es cierto? Habrá que ver, repito, qué ocurre en Brasil. Ayer, Gustavo Petro... Por suerte, la derecha a nivel regional ha ganado bastante fuerza y me parece que es principalmente a partir de un descontento. Además, también creo que, no sé, nuestra sangre es diferente, nuestra forma de ser es distinta, porque muchas de las problemáticas que estamos teniendo en nuestros países, en Europa hace tiempo las están teniendo y en algunos puntos intensificadas por decisiones propias de los gobiernos que han permitido la invasión de negros y musulmanes dentro de sus países, y eso les ha incrementado la inseguridad y eso ha incrementado las tasas de violación, las tasas de criminalidad en general, y a pesar de eso pareciera que les cuesta tomar la decisión correcta, ¿no? Aquí en Colombia y en general me parece que en este momento de Hispanoamérica se está viendo una situación de que no aceptamos esto que nos quieren imponer en gran medida, y hoy sentimos la necesidad de erradicar todo eso que nos ha intentado imponer el progresismo. Si hablamos, por ejemplo, como siempre, el ejemplo recurrente de El Salvador es que hace unas décadas, antes de la llegada de Nayib Bukele, eran uno de los países con mayores tasas de criminalidad en el mundo. Y hoy en día, por el contrario, son el ejemplo del hemisferio occidental. Todo el mundo quiere reflejarse en los logros de Nayib Bukele y El Salvador. Entonces, que tomemos ese camino, más aún en un país como Colombia, que es profundamente conservador, que cree profundamente en sus valores y que además ha visto las consecuencias de darle el poder a la izquierda, una izquierda que se ha aliado con los criminales, que ha intentado de todas las formas posibles beneficiarlos y que hemos visto los resultados, hemos visto cómo estos grupos terroristas y guerrilleros han actuado en contra de la población civil, pues era un movimiento esperable y necesario, el de darle la presidencia a Abelardo de la Espriella. Aunque todavía falta la segunda vuelta, su llegada a la presidencia se ve completamente encaminada. Gustavo Petro, que suele decir barbaridades, ¿no? Dijo, como presidente no acepto estos resultados. Yo por lo que vi, la elección fue, no sé si ustedes se dieron cuenta, vieron que en Perú estuvieron un mes contando votos, ¿no? Acá estuvieron 2 horas, ¿no? Anoche mismo teníamos en Buenos Aires prácticamente el resultado de la elección de primera vuelta, ¿no? O sea que el sistema aparentemente funcionó con mucha rapidez y eficacia. Sin embargo, el presidente casi poco menos que desconoció los resultados, ¿no? Lo cual no creo que tenga mucha vida esa idea, pero podría meter al país. No tuvo vida la idea de Gustavo Petro de decir que las elecciones tuvieron fraude o que hubo irregularidades, porque inmediatamente después, aunque Iván Cepeda también inicialmente siguió esa misma línea, después el mismo Iván Cepeda y todos los entes reguladores dijeron fue una elección perfectamente limpia, perfectamente legal, no hay absolutamente nada que discutir, aunque Gustavo Petro sigue con su retórica intentando obviamente pues dividir al país, ¿no? Enfrentar al país entre sí, que es lo que siempre ha hecho lo mismo, como guerrillero, como senador, como presidente, es la lógica de Gustavo Petro. Y bueno, un poco de datos erróneos del periodista, pero bueno, se entiende porque es argentino, no es colombiano, pero es cierto que la derecha está cada vez más fuerte en la región, que por suerte las ideas anticomunistas y anticriminalidad y pro familia, a favor de la vida, a favor en general de la familia como núcleo fundamental de nuestras sociedades, pues ha estado creciendo. Por suerte en América cada vez de a poquitos vamos con más contundencia intentando destruir esos ideales progresistas que tanto daño le han hecho en general a la civilización, a la niñez, el genocidio, el aborto y tantos temas que ya he hablado en otros videos a profundidad y que seguramente lo haga después en otros videos también. Este fue el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar un like, compartir y suscribirte y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.